Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18. Vamos a leer los versículos 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35, que corresponde al pasaje de la parábola de los dos deudores. Leemos unidos, hermanos. Mateo 18, 23 al 35. Dice la palabra de Dios: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, y estemos atentos al mensaje de la palabra del Señor. Bien, una parábola más, hermanos, que nos ayuda e invita a reflexionar en torno a nuestros propios actos. Y esta es una de esas parábolas que nos desafían en el trato con los demás, casi en la misma dimensión en el que se nos desafía con la parábola del buen samaritano, en el que se nos invita a amar a nuestro prójimo. Y en esta parábola, sin duda, se nos invita también a reflexionar y a actuar con respecto al perdón que debe haber en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, antes de iniciar la predicación de esta tarde. Señor, tú que inspiraste, tú que dijiste esta parábola, necesitamos tu autorización, Señor. Necesitamos, por supuesto, tu iluminación para que podamos con poder acercarnos a ella y poder extraer el conocimiento y la aplicación, Señor, que tú deseas para nuestra vida en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra también es para nosotros y sabemos que nos desafiarás de una manera que no podemos negarlo, Señor, y que no podemos ni siquiera tampoco desligarnos de ese compromiso. Así que ayúdanos, Señor, a entenderlo y a ser sabios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que casi termina o que termina con esta parábola, tenemos que entenderla también a la luz de lo que Jesús está hablando con respecto al perdón. Y esta parábola que trata también del perdón responde o es una respuesta de Jesús ante una pregunta del apóstol Pedro. Y la pregunta es muy sencilla: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Ustedes ven que eso es lo que le pregunta el apóstol Pedro aquí en el capítulo 18, versículo 21. Si ustedes van allá, esta es una enseñanza dentro de la iglesia o de la comunidad.
Y Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y conocemos la famosa respuesta de nuestro Señor Jesucristo, en el que dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y es aquí donde debemos entender esta expresión, qué es lo que quiere decir Jesucristo, porque aparte de su respuesta, Jesús también la va a ilustrar con esta parábola que vamos a analizar a continuación. Pero detengámonos un momento en el significado de esta pregunta, en el que dice el apóstol Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar? Y él da la misma respuesta: hasta 7 veces. La famosa respuesta de Jesús es: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y quizá la expresión del Señor quede un poco en la incógnita para muchas personas, debido a que se puede interpretar de dos maneras distintas. La primera es que Jesús hace una propuesta aritmética, es decir, Jesús dice que una persona debería perdonar hasta un número total de 490 veces, que es el resultado de la multiplicación de 7 por 70. Evidentemente, esto no es lo que quiere decir el Señor Jesucristo, sino que bien también se puede interpretar que el perdón debería ser perfecto. Debería ser perfecto, y esto lo entendemos por cuanto los comentaristas y todos aquellos investigadores de la Biblia resaltan que el número que se menciona es el 7. Y el 7 conocemos que es un número que se asocia a lo perfecto, que se asocia a lo divino incluso. 7 días hizo Dios y el séptimo descansó. Y también, hermanos, tenemos muchas referencias en el Apocalipsis acerca de que el 7 es el número que representa lo perfecto o lo divino. Hay 7 sellos, 7 trompetas, hay 7 iglesias a las que se les escribe el mensaje del Apocalipsis, hay 7 ángeles y las referencias continúan. De este modo se puede decir que la idea de Jesús sería que deberíamos perdonar perfectamente, pero debemos de detenernos un poco porque Pedro también usa el número 7, ¿se fijan ustedes? Porque Pedro le dice: hasta 7 veces debo perdonar a mi hermano. ¿Y de dónde proviene la idea de este número asociado a la perfección? Y es que los rabíes de aquellos tiempos enseñaban que el perdón rayaba en un límite. Y ese límite, por supuesto, era por un lado este número que acabo de mencionar, el 7. Hay quienes, por el contrario, dicen que el 7 debería ser un número perfecto que tú deberías determinar, es decir, tú deberías de colocar el límite en cuanto a que una persona te tenga que ofender para que tú le puedas perdonar. Ahora, ¿hay un límite realmente para perdonar a una persona? Y parece que Jesús no va en esa dirección de cuanto el límite que debe de ser. Para Jesús, vamos a ver en la parábola, es que no importa incluso si usted perdona 1, 2, 3 o 4 o 800 veces a la misma persona, siempre y cuando, como dice el texto hasta el final, uno perdone de todo corazón. Y esto es lo que Jesús quiere enfatizar. No importan los números, estamos acostumbrados nosotros a los números porque es muy fácil seguirlos. Recuerden que en la sociedad judía, una forma de atender el compromiso con Dios era ponerse y colocarse reglamentos que pudiesen cumplir, reglamentos que pudiesen seguir, porque a través de ellos uno puede alimentar la religiosidad. Y esto no es muy diferente de nuestra época. Siempre estamos deseando saber que nos digan el límite de algo. Por ejemplo, ¿cuántas veces puedo faltar a mi trabajo sin que se me afecte en mi salario? ¿Cierto? La gente quiere saberlo. ¿Cuántas veces debo fallar a clases para no estar reprobado? ¿Cuál es el límite de la calificación que debo tener para considerarme aprobado? Y los números siguen, porque también incluso se asocian en la iglesia.
¿Cuántas veces debo asistir al templo para que se me siga considerando como miembro de la iglesia? ¿Cuántas veces debo de hacer tal o cual cosa para que la iglesia me considere a lo mejor para una votación de elección congregacional? Nos gustan los números porque para nosotros es muy fácil seguirlos. Por eso la pregunta de Pedro va en esa dirección religiosa. Señor, ¿cuántas veces? Notemos que Pedro no le dice, ¿cómo debo perdonar a mi hermano? ¿Cómo? No, es cuántas veces. Es decir, dan por sentado que Pedro y los de su tiempo tienen la capacidad de perdonar a su prójimo. Y por lo menos ellos tienen esta idea. Por lo menos se pensaba de que perdonar a alguien era algo sencillo. Pero, como dije, pensaban que había un límite. Pedro no pregunta, Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Gracias a Dios, quizá en nuestros tiempos, la gente tiene más cuestionamiento con respecto al cómo. Hay gente que se acerca con esa pregunta, ¿cómo puedo perdonar a mi hermano? Pero Pedro no pregunta eso. Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo hacerlo? Y Jesús, en una historia magistral, dice no solamente cuántas veces, que ha dicho de todo corazón, sino también dice cómo hay que perdonar a quienes nos ofenden. Y entonces nos introduce esta historia. El reino de los cielos, versículo 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y aquí, hermanos, es bastante sencillo determinar que esta es una imagen, como dice Jesús, del reino de los cielos, en el que el Señor o el Rey representa a Dios. Dios es este Rey que llama a cuentas a sus siervos y al hacer estas cuentas dice que se encuentra con uno que le debía 10,000 talentos. Quizá no suene tan impresionante esta cantidad. 10,000 talentos, ¿qué tanto puede ser, verdad? Pero quiero decirles en qué consiste esta información. Bien, un talento equivale más o menos a 6,000 dracmas. Ustedes dirán, sigo en lo mismo, eso no me ayuda tampoco. Bien, vamos a ver. Un talento consistía en 21.600 gramos de plata, lo que es lo mismo 21 kilos con 600 gramos de plata. En eso consistía un talento, era algo pesadito. Lo que vendría siendo un total, si estamos hablando más o menos de 10,000 talentos, como dice el texto bíblico, estamos hablando de que son cerca de 216 millones de gramos de plata, o lo que es lo mismo, 216,000 kilos de plata. Ahora, no sé si usted en este momento pueda consultar en su celular en cuánto está el precio de la plata. Ahora, si no lo quiere hacer, no se preocupe, lo consulté el día de ayer en un banco muy famoso aquí llamado Banco Azteca. Y en Banco Azteca, no estoy haciendo promoción, pero la onza de plata, que es así como lo estuvimos consultando, que tiene un precio y haciendo un total, no les voy a aburrir, es una cantidad aproximada de, escuchen muy bien esto, 10,000 talentos equivale a 4 billones 533 mil millones 409,589 pesos mexicanos. ¿Cuánto dinero es esto, hermanos? Quizá mis cálculos no son correctos, quizá. Pero yo le invito, hermano, a que investigue en qué consiste un talento, cuánto pesa y cuánto costaría en nuestros días.
Pero estamos hablando de millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad prácticamente impagable. Estamos hablando de una cantidad exagerada. Y quizá las personas del tiempo de Cristo se dan cuenta de esto y dicen, ay Jesús, ¿cómo crees? Esa es una deuda impagable. Es imposible que una persona le deba tanto a otra persona. Yo realmente no estoy seguro ni cuánto sea la mayor deuda mundial, yo creo que no llega a esto, pero ya ven que incluso entre las naciones tenemos deudas, ¿verdad? Y posiblemente una deuda no alcance estas cantidades tan estratosféricas. Pero recuerden que Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, es decir, esto tiene una dimensión espiritual. Y lo que quiere decirnos Jesús es, nosotros, cada uno de nosotros tiene una deuda impagable con el Padre Celestial. Y de esto estamos hablando en la mañana con esta serie de del Evangelio de Pablo en Romanos. Tenemos una deuda impagable. Tenemos una deuda, hermanos, que es imposible que podamos liquidar. Y quizá ni siquiera nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos. Imagínese usted el trabajar todo el tiempo para liquidar una deuda y no la termina de pagar y le dice a su hijo, hijo, pues vas a tener que pagar la deuda que te estoy heredando. Y lo sigue pagando, y el nieto y el bisnieto. Ya no vive uno para sí mismo. Ya no disfruta uno de su propio dinero porque todo lo que gana se va a esa deuda. Y eso es terrible, hermanos. Quienes hemos tenido problemas de deudas, es terrible el ver que nuestro dinero lo vamos cobrando y de repente de ese dinero ya debemos, ¿verdad? Ya tenemos una deuda y ya no podemos disfrutarlo. Hay quienes reciben su aguinaldo y sin abrir el sobre, hermanos, así lo reciben y así lo dan. Evidentemente, la petición de este hombre, porque dice el texto bíblico, que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y no solamente a él, las consecuencias alcanzan, fíjense, a su mujer, a sus hijos, a todo lo que debía para que se le pagase la deuda, cosa que por supuesto aún así sigue siendo impagable. Y el siervo le dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y aquí tenemos un acto hermoso de este rey, de este señor, que dice que en lugar de burlarse, fue movido a misericordia. En lugar de mofarse de él, ¿cómo vas a creer que me vas a pagar esta deuda? No puedes. Recuerdo haber leído por ahí una noticia en el que un gran hombre, me refiero a un hombre muy, muy rico, muy millonario, creo que Ricardo Salinas Pliego, estaba ofreciendo su yate. Mi yate cuesta tantos millones de dólares, ¿quién lo quiere? Y por ahí salió alguien diciendo, pues como que me interesa. Y la respuesta de Ricardo Salinas Pliego es, no te va a alcanzar ni para el diésel, le dice. Ya está haciendo cuentas allá Jesús, ¿verdad? Luego me dices el dato, hermanito. Pero hermanos, la deuda se convierte en una deuda risible de pagar. Y este rey, en lugar de moverse a burla, a risa, dice el texto, se mueve a misericordia. Y es interesante esta expresión cuando dice el texto bíblico que el Señor fue movido a misericordia, porque es una expresión que se asocia con el sentir de Dios, con el sentir de Jehová cuando ve a su pueblo arrepentido. Y cuando ve el Señor a su pueblo arrepentido, el Señor, dice la Biblia, en un antropomorfismo, dice el Señor, se arrepiente de hacer lo que tenía planeado de hacer. Ya no lo voy a hacer así. Me han ganado el corazón y ya no voy a imputarles el pecado. Dios es movido a misericordia ante esta deuda impagable.
Y nosotros teológicamente ya sabemos que esa deuda impagable consistía en nuestros pecados, que no podían ser cubiertos por nosotros mismos, sino como una obra de Dios en el que nos justifica y nos dice: la deuda está saldada, ya no me debes nada. Y ustedes saben que esa fue la palabra que Jesús usó en la cruz cuando Él dice consumado es. Utiliza una expresión griega diciendo tetelestai, que significa todo está pagado, todo está consumado, y es una expresión que se usaba en la contabilidad. Ya está liquidado. La deuda ya no está, ya no existe. Y dice el texto que el Señor fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Y es hermosa esta parte de la historia porque nos retrata a nosotros en nuestra relación con Dios. Pero de inmediato Jesús coloca otro caso que involucra al primer personaje, al deudor. Y le dice el texto, dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y aquí tenemos una inversión de papeles. Tenemos una inversión de papeles porque ahora quien se convierte en juez es esta persona que primeramente fue el que estaba rogándole a su Señor. Sale otro personaje que nos dice era su consiervo, su compañero, era su igual. No había una jerarquización, y esto es lo que Jesús quiere decir. Entre los dos no había diferencia. Entre los dos no que uno fuera más importante que el otro, estaban al mismo nivel. Pero de alguna manera, uno le debía al otro 100 denarios. Ahora, vamos a ver en qué consiste esto del denario. Bien, el denario era el pago de una jornada de trabajo. Era lo que se le pagaba a un obrero por el trabajo de un día. Así pues, es bastante fácil determinar que 100 denarios eran igual a 100 días de trabajo laboral. Si pudiésemos actualizarlo, hermanos, a jornadas legales en nuestro país, pensemos que en nuestro país, en nuestro estado, el salario mínimo como jornada laboral, según los datos, según los datos, que acabamos de consultar el día de ayer, si nosotros determináramos estos 100 denarios como 100 días de salario mínimo, aproximadamente estamos hablando de 17,287 pesos. 17,287 pesos. Pregunta, ¿se comparan las cantidades? Los millones que acabo de hablar contra esta cantidad. No es insignificante. Ojo, aquí también tenemos que determinar esto. La cantidad no es insignificante. 17,000 pesos duelen. Y quien diga que no le duelen, que me preste 17,000 pesos y lo liquidamos así. Que me regale 17,000 pesos y a ver si no le va a doler. 17,000 pesos, mis amados, para un obrero quizá es mucho dinero. Para un jornalero, obviamente es mucho dinero. Pero ¿qué o a qué quiere llamar nuestro Señor Jesucristo? Porque no quiere nuestro Señor Jesucristo decir que el perdón, en este caso, de esta deuda, no doliera a la primera persona. La primera persona se ve bastante rígido, se ve incluso desesperado. Acaba de salir de la presencia de este rey o de este señor,
Acaba de salir perdonado y posiblemente con gozo en su corazón. Y es como si dijera, qué suerte tengo, me acaban de perdonar la deuda y encima me acabo de encontrar a mi compañero y no solamente voy a salir bien, sino hasta me voy a llevar dinero de más. Y es una reflexión totalmente equivocada. Porque dice el texto bíblico que él, asido de su compañero, casi ahorcándolo, lo hostigaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Ratero, ladrón, deudor, págame. Y el hombre, dice el texto bíblico, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y fíjense, hermanos, que son las mismas palabras. Son las mismas palabras. Simplemente vean la comparación entre el versículo 29 y el versículo 26 y van a darse cuenta que son exactamente las mismas palabras. Pero el resultado es diferente. Mientras que en el primer caso se nos dice que el Señor fue movido a misericordia, en el versículo 30 se nos dice que este consiervo no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel. Y dice, hasta que pagase la deuda. No solamente procedió con intolerancia e impaciencia, sino que lo castigó por una deuda mucho menor, pero que de alguna manera era representativa. Y entonces tenemos el tercer acto de esta obra. Y el tercer acto es que los consiervos, dice, viendo los consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y viene la aplicación, que Jesús está hablando del perdón. Desde el versículo 15 prácticamente Jesús está hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Y recuerden, Pedro quiere un límite, quiere claves, quiere ver, Señor, ¿cuántas veces? La idea no es cuántas veces, sino cómo debes perdonarlo. Y la expresión de Jesús es deliciosa porque dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no lo haces de corazón como Dios nos ha perdonado a nosotros, es que no has entendido en qué consiste verdaderamente el Evangelio. No has dimensionado la enorme deuda que tienes con Dios. Y que esa deuda que teníamos con Dios fue una deuda que se liquidó con dolor y con sangre, con la vida de Jesucristo. Por eso, hermanos, esta deuda que teníamos con Dios tuvo un alto precio. No fue solamente como un rayón y diciendo, ya no me debes nada. No. Para un rey, para un hombre millonario, aun cuando sea el hombre más rico del mundo, los millones cuentan. Ahorita estamos en un escándalo de dos artistas que se están demandando. Y pregúntenle si no les va a doler el que pierda la deuda. ¿Ya cuánto fue la deuda, hermano? ¿No has podido? Sí. ¿Cuánto fue, Jesús? Madre mía, 300. Bueno, hermanos, si no me quieren creer a mí, mi hermano tiene más información. 300, otra vez, perdona, para que quede grabado en la transmisión. Perdóname, Jesús. 301,000.
3,000, no sé si le quieren darme con un micrófono, hermanos, perdón. Mi hermano Jesús Alfonso nos va a decir cuáles fueron sus cálculos. Difieren un poquito de los míos, pero estamos hablando de millones. 10,000 talentos son millones, hermanos. Ahí está, sí suena. Bien, otra vez, hermano Jesús. Según No quiere. Aquí creo que hay un micrófono, no sé si... ¿Sí? Bueno. Ahí está. Ahí sí, ya me escucha. Según mi cuenta son 3,241, perdón, otra vez, 3,241,694,736 pesos. Ok, hermanos, ¿se puede liquidar esa deuda? Para darnos una idea, es más o menos la mitad del presupuesto de la Universidad Veracruzana. Santo Dios. Hermanos, estamos hablando de una deuda impagable para una sola persona. Y estamos hablando, por supuesto, de un obrero, porque no se nos dice que este hombre era rey o hacendado o lo que sea. Dios no es que haya dicho, la deuda está saldada como si nada hubiese pasado, porque esa deuda le dolió a Dios cuando puso a su Hijo en esa cruz del Calvario. ¿Por qué pensamos entonces que el perdón que nosotros damos a los demás no nos va a doler? Y esta es una aplicación preciosa. Porque este siervo pensaba que quizá perdonar no costaría nada. ¿Qué cuesta perdonar a la gente? Pero cuesta. Ya dijimos que a este hombre le hubiese costado 17,287 pesos perdonar a su prójimo. Y eso duele, pero no en la dimensión en que duele el Hijo a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Quién nos dice, hermanos, que el perdonar a nuestros hermanos no pueda causarnos dolor? Nos va a causar dolor. Pero cuando causa dolor es cuando también se expresa en el corazón esa idea de que ya no quiero tomar venganza contra aquel que me ha hecho mal. Lo suelto en el nombre del Señor y digo, Señor, ayúdame a sanar mis heridas, ayúdame a sanar lo malo que me hicieron, porque sin duda alguna no quiero desquitarme con esta persona. Y eso cuesta. Pero es así como perdona el Señor. Y es así como Dios quiere, que dice el texto bíblico, nosotros también perdonemos. Por esa razón, hermanos, la idea del perdón no consiste simplemente en decir, te perdono, y hacerlo o decirlo hasta 70 veces 7. Lo realmente difícil es, te perdono de corazón. No me debes nada, no te debo nada, estamos en paz. Quiere el Señor que nos ayude a seguir meditando y aplicando esta palabra que sin duda es bastante desafiante.